Bueno, entonces vamos a empezar a repasar la profecía del Apocalipsis, pero globalmente. Así que bueno, ahora la tenemos página completa, la Biblia, y vamos a empezar con el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, Jesús es claro, es la revelación, eso es lo que escribió Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, Dios le dio algo a Jesús, que es esta revelación, y es el Apocalipsis. ¿Cuándo se la dio? Como es el capítulo 5, cuando venció. Porque lo que iba a pasar si vencía el Cordero estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Y nadie era digno de abrirlo, ni entender lo que decía la profecía, sino solo uno, el Cordero. O sea, el No lo Cordero estoy viendo nada, Cris. que había vencido. Entonces, bueno, ahora vamos a compartir. Ah, perdón. No está tele. Ok. Ahora sí, ahora se los compartí. Entonces, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Cuándo? Cuando triunfó, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, el Apocalipsis habla de cosas que deben suceder. O sea, son eventos. No es otra cosa que el anuncio de eventos que deben suceder. Y estos eventos se refieren a lo que va a ser el príncipe de este mundo y lo que Dios va a hacer. ¿Para qué? Justamente para salvar a sus hijos. Esa es la revelación de lo que pasaría a partir de que Jesús venciera y Dios levantara la verdadera iglesia. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, ¿y este es para quién? Para manifestar a sus siervos. Entonces, ¿para quién es esto? No es para el mundo. No es para los siervos del príncipe de este mundo. Es para los siervos de Dios. Porque es un mensaje para los siervos de Dios. Ahora, en este tiempo, ¿cuál es la iglesia remanente? La iglesia adventista. O sea, es un mensaje para quién? Para los miembros de la iglesia remanente. Y por eso dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado, porque la bendición de Dios, la bendición que está en Apocalipsis, como dice Elena, porque es el evangelio para la última generación, ¿quién la va a recibir? El que lee, por justamente el que quiere ser siervo de Dios y tiene que querer leer. Tiene que querer leer y oír las palabras de profecía, porque es un mensaje que Jesús le da y que Dios le dio a Jesús. Entonces, la bendición para quién va a estar? Para el que lea, ¿no? Como Jesús dice en Mateo, el que busque y encuentre. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Entonces, ¿cómo podemos oír si no leemos? Entonces, si el Apocalipsis es para nosotros y no nos importa oír ni leer, y no nos importa qué cosa, realmente, como dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Claro, entonces, pero el que no le importa el Apocalipsis, si Jesús lo dejó para nosotros, es porque no le importa. No le importa a Jesús. Por eso la bienaventuranza está para el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Porque uno puede leer y oír, pero también otro puede oír después de que otro leyó, como Miller primero en 1844 había estudiado y después empezó a predicar lo que estudió y entendió. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, porque la clave está en qué? En guardar las cosas en ellas escritas, porque dice cuál es el plan de Dios, el Apocalipsis, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer para que la profecía se cumpla y Jesús pueda venir. Porque esto es lo que hay que hacer para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Por eso es un mensaje especial para el pueblo adventista. Porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿es para quién? Para que los que estuvieran viviendo cerca de la segunda venida. ¿Por qué? Porque cuando hubiera una generación que leyera, oyera y guardara la profecía, Jesús vendría. Entonces, por eso, este mensaje es enviado ¿a quién? Simbólicamente a las 7 iglesias que están en Asia. Y Juan la envía. Dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era de venir. ¿Quién es el que es y era y ha de venir? ¿Quién va a venir? ¿Qué va?
y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Porque acá está hablando de quién, de Jehová, el que es, que era y ha de venir. Como dice en Apocalipsis, yo anuncié y salvé e hice oír. Ahora, ¿quién va a venir? Jehová. Cuando le vamos a venir, que vamos a decir, aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, aquí está hablando de Jehová. Y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quién es? El que está sentado a la diestra, el renuevo de Jehová, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, porque esto era lo necesario para que la fuente del santuario estuviera disponible, pudiéramos lavarnos. Como dice Apocalipsis 22, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para entrar por las puertas de la ciudad y tener derecho a comer del fruto del árbol de la vida. ¿Y qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes? Los que viven y moran en la casa de Dios. Entonces Juan está hablando de la iglesia primitiva que habían entrado a la casa de Dios, habían nacido de Dios, y por supuesto eran reyes y sacerdotes. ¿Qué tipo de sacerdocio? Ellos iban a predicar el evangelio del reino de Dios, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, no que ocuparan la función de Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador, una sola persona que oficia el continuo con su Padre. Entonces, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, ¿qué está anunciando acá? Como Jesús lo dijo, que los que lo mataron van a resucitar antes de su segunda venida, porque tienen que verlo venir en las nubes de los cielos. Y ellos van a resucitar en la resurrección especial, que como Dios le mostró a Nehuay, va a ocurrir en el tiempo de la 6ª plaga. Y sigue siendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, cuando se habla del que es y que era y que ha de venir, ¿de quién está hablando? Jehová. De Jehová, porque el mensaje en el versículo 4 es de quién, del que es y que era y ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, de Jehová. Entonces, el que ha de venir es Jehová, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? Porque muchos adventistas, usando Apocalipsis 1:6, dijo, ¿qué dice en Apocalipsis 1:6? 19:10, mejor dicho. Vamos a Apocalipsis 19. Ajá. El testimonio de Jesucristo es su carácter, su palabra, lo que Él nos enseñó. Las pisadas que tenemos que seguir de Él. Seguro. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y Él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen. Pues fíjense, Juan tenía el testimonio de Jesús, sí. Y los hermanos de él, los miembros de la iglesia primitiva también. Entonces, como él dice, yo estaba preso por causa del testimonio de Jesús, por dar testimonio. Pero porque los cristianos que ejercían el evangelio de reconciliación iban llamando, predicando el evangelio, y el testimonio de Jesús se veía en ellos, porque es el fruto del Espíritu. ¿Y qué le dice a Juan? Porque se postró ante él, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, dar testimonio a Jesús, es el espíritu de la profecía. El objetivo de la profecía, ¿cuál es? Dar testimonio de Jesús. Como Jesús le decía a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida.
¿Por qué? Porque la profecía, el objetivo, el espíritu de la profecía, la misión de la profecía es dar testimonio de cuál es el verdadero Jesús, cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es la vida. Y Juan y sus hermanos tenían el testimonio de Jesús. No es Elena White el testimonio de Jesús. Porque en la iglesia se nos dice porque el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Y Elena White es el espíritu de profecía. No, no es así. A ver, todos los profetas eran guiados ¿por qué? Por el mismo espíritu. Y el objetivo de esa profecía, el espíritu de profecía, el objetivo de esa profecía era dar testimonio de Jesús. Entonces, Elena White no estaba en ese tiempo y Juan tenía el testimonio de Jesús. Volvamos a Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, porque eran perseguidos por tener el testimonio de Jesús, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Fíjense, era copartícipe que en la tribulación y en el reino, porque en ese tiempo ellos eran parte del reino de Dios, eran partícipes del reino. No es algo futuro que va a venir la segunda venida. Ellos habían entrado en el reposo, en el verdadero reposo, y en la paciencia de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué? Porque se veían ellos. Y por eso estaba en la isla de Patmos, por causa de la palabra de Dios, porque predicaba la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Por eso estaba preso, por predicar la palabra de Dios y el testimonio que se veía en él. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Entonces, ¿quién aparece ahí? ¿Quién es el Alfa y el Omega, el primero y el último? Es Jehová, como lo dice en Isaías 44. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién? A uno semejante a quién. Al Hijo del Hombre conocía a él, a Jesús. Y lo vio y era semejante a Jesús, pero no lo vio como lo vio acá en la tierra. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, o sea, como sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Entonces lo vio como el Dios Todopoderoso. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, porque esto es como lo vieron los profetas a Jehová. Refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Como le pasó a Daniel, como le pasó a Ezequiel. Porque la gloria de Dios. Seguro. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. No tengas miedo, porque yo Jehová soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y le dice, y empieza a revelarle justamente el significado de los 7 candelabros que vio y de las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es el siguiente: y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, yo los voy a tener en mi mano. Yo voy a estar con ellos. Incluso con el ángel de Sardis. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, y empieza así. Así el capítulo 2. Vamos al capítulo 2. Ahora tengo que pasar por acá. Ok.
Y vienen los mensajes a las iglesias, a las de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y como dice en cada una de las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces lo dice. ¿Para qué? Para que podamos oír. Porque bienaventurado el que lee y los que oyen. Y tenemos que empezar por oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, las 7 iglesias. ¿Qué pasó? Y el Espíritu es Jehová. ¿Qué? Y el Espíritu es Jehová. El Espíritu es Jehová, claro, por supuesto. Porque el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces, como, porque me ungió Jehová. Y el Espíritu de Jehová del Señor son los 7 espíritus enviados por toda la tierra, que es un símbolo de la presencia de Jehová. 7 es perfección, la perfecta presencia de Jehová, como dice el salmista del Salmo 139. Y A donde vaya. El Espíritu y la novia dicen ven, en Apocalipsis 22, 9. 22. Sí. Porque Ahí, Jehová va a estar con la esposa, no con la novia, con la esposa, en espíritu, porque va a estar morando ahí. ¿Dónde va a estar morando? En la esposa. ¿Y qué va a estar haciendo? 144.000 y la gran multitud también después, ¿no? Claro, ejerciendo el ministerio de la reconciliación, como Dios estaba en Cristo, como dice Pablo, ¿no? Y ahora estaban los miembros de la iglesia primitiva y va a estar con la esposa. Sí. En la esposa. Ahora, pero el mensaje claro es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y eso es lo que tenemos que entender. Y tenemos que poner esto línea sobre línea, por ejemplo, con Daniel, con todas las profecías de Daniel, porque son profecías paralelas que se cumplen en los mismos periodos de tiempo y en el mismo lugar, en la iglesia. Ahora, el mensaje más importante de todos estos, para nosotros, ¿cuál es? Todos, porque si no oímos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, no podemos entender el séptimo, que es el mensaje al ángel de la Odisea. Y como Dios le mostró en el Juay, el destino de la iglesia depende de que el ángel de la Odisea oiga ese mensaje, porque su vida depende de oírlo y guardarlo. Entonces nosotros tendríamos que entender esto para poder predicar el mensaje al ángel de la Odisea, porque si no lo entendemos, no podemos predicarlo. Y si el ángel de la Odisea no oye ese mensaje del cual depende su vida, no se puede salvar. Por eso el objetivo de Satanás es impedir, como Dios le mostró en el Juay, que entendamos la profecía del Apocalipsis, y haría guerra al estudio del Apocalipsis. Entonces, cuando alguien, y es increíble, cuando uno le dice, por ejemplo, a un adventista o a un pastor que quiere estudiar la profecía con él, enseguida uno nota que hay una guerra. Sí, adelante, usted. Entonces, ese es el tema. Entonces, como dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, cuando uno empieza a entenderlo, ¿no?, y corrobora en la historia el cumplimiento de la profecía, y llega a entender finalmente el mensaje al ángel de la Odisea, y ahí Dios nos manda a predicarle ese mensaje a sus hermanos, porque la vida de nuestros hermanos depende de que oigan cuál es el mensaje, es decir, en forma directa y clara, cuál es el significado del mensaje que Jesús le envía a cada uno de nosotros. Entonces, todas van con la terminación, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu a las iglesias. Y todas esas son promesas para todos el pueblo de Dios. Y empieza diciendo con alguna característica de Jesús. Por ejemplo, el mensaje al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Esa es una promesa. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, ¿qué dice Jesús? Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, yo voy a andar en el tiempo de Éfeso, en el tiempo de Esmirna, el tiempo de Pérgamo, el de Tiatira. Y en ese tiempo, ¿dónde moraba Jesús?
en su iglesia, que está formada por piedras vivas. Y después llega Sardis, e igual Jesús va a estar ahí, porque sigue peleando en el tiempo de Sardis. Y por eso Lutero justamente encontró, y los otros reformadores buscaron y encontraron la Biblia y empezaron a traducirla. Y Lutero salió de ahí. Y Jesús estaba en el tiempo de Filadelfia. Y también está en el tiempo de la Odisea, porque nos dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, ese es el tema, porque Jesús anuncia todo lo que va a pasar. Y especialmente esto está dejado para quienes, para la última generación, para que entiendan. Porque, como dice Daniel 8, el hombre pecado echaría por tierra el lugar santuario de Dios, porque ese candelabro está en el lugar santo. Y nos representa a nosotros cuando entramos, pero si no entramos, está afuera. Nosotros estamos fuera del lugar santo, entonces el candelabro está lejos de nosotros, no está en nosotros. Pero cuando entramos, ese candelabro está en nosotros. Entonces, y ese es el tema. Entonces Jesús dice: aquí estoy a la puerta y llamo, estoy afuera. No estás en el lugar santo, estás afuera, estás en el atrio. Estás con los gentiles. Y tenés que oír. Entonces, cuando el ángel de la Odisea entienda qué es lo que está pasando, y como Jesús le dice, que está adorando a otro, no a él, y lo llama Jesús, y se cree rico, porque está, como dice Mateo 24, comiendo y bebiendo a la mesa de los borrachos, va a tener que arrepentirse. Pero si no entendemos esto, no podemos entender justamente el mensaje a las 7 iglesias. Y vamos a saltear nosotros un poco, porque ya lo conocemos, este mensaje. Y el más importante para nosotros, el que tenemos que predicar, lo más importante son los 2 últimos mensajes para nosotros, porque ahí está la promesa de Dios y lo que tenemos que hacer. Pero si no entendemos los primeros, no podemos. Pero vamos al medio. Vamos a Apocalipsis 12. Porque aquí hay una descripción global del conflicto. Entonces, entendiendo las 7 iglesias, y esto nos resultaría mucho más fácil de entender cuando leemos toda la profecía. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ahora, esta es la mujer de Génesis 3:15. Esta es la mujer simbólica que daría luz a los hijos de Dios, porque su simiente, ella y su simiente vencerían al dragón y a su simiente. Y esta mujer estaba encinta. Ahora, y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, porque todavía no había dado a luz. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata. Este es el gran dragón, es Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Porque Dios muestra en forma simbólica cómo actuaría el dragón, porque las cabezas serían 7 montes, como dice Apocalipsis 17, y sobre ellas sentarían ¿quiénes? Las rameras, porque serían 7 reinos con los cuales la unión del rey y la ramera harían que se conviertan en bestias y persiguen al pueblo de Dios. Y a su vez tenía 10 cuernos, que son los últimos reyes de la tierra, y en sus cabezas 7 diademas. Porque los cuernos, las coronas no las tienen, pero las cabezas sí. Porque como dice Apocalipsis 17, estos cuernos le van a dar su poderosa autoridad a la bestia religiosa. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Porque, ¿qué está diciendo aquí? Las estrellas del cielo son los ángeles. Y los arrastró a la tercera parte y las arrojó a estas estrellas sobre la tierra, las trajo con él a la tierra. Y cuando vino a la tierra, vino él y su mujer. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Porque este sería el primer hijo que daría la mujer. La promesa fue hecha a Adán y Eva. Pero ¿cuál sería el primer hijo al que daría luz a esta mujer? El Mesías. Y ese después tendría hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ni Adán y Eva, ni Abel, ni todos los vencedores del Antiguo Testamento fueron dados a luz, porque no nacieron de nuevo.
Y no solamente tienen que ser engendrados, sino que tienen que crecer y nacer como hijos de Dios después. Y ella dio a luz a un hijo varón. ¿Quién es este? ¿Cuál es el primer hijo varón que dio a luz la mujer? El Mesías. Antes no dio a luz un hijo varón. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Por qué? Porque este es el que se sentó a la diestra de Dios. Entonces, pero dio a luz un hijo y fue perseguida porque empezó a dar a luz a los hermanos de Jesús. Y esto es lo importante. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Proféticos, son 1260 años. Entonces, esta mujer daría a luz un hijo y seguiría dando hijos en el desierto. Son los hermanos de Jesús. Pero solo daría a luz por 1260 días, porque después, ¿qué pasaría? El lugar santuario de Dios y la verdad sería echado por tierra y ya no daría más a luz. Hasta la última generación. Después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta es la batalla que ocurre cuando Jesús muere y vence al dragón. Un momento, una pregunta. Sí. Entonces, esos 1620... 1260 años. 1600... 1, 2, 6, 1260. 1260. Quiero saber lo siguiente. Eso se terminó. Ahí Pasó. ya no hay más hijos. Hasta la última generación. Ajá. ¿Qué pasa con los del medio? Vamos a verlo, ahora llegamos. En cuanto a la salvación. Exacto. Claro. No, pero Entonces fíjate, porque ahí, ¿qué pasó desde padre. Adán hasta Juan el Bautista, como hacía Jesús? ¿Nacieron de Dios? No. En el antiguo pacto, todos los que vencieron sí, pero ¿nacieron de Dios? No. ¿Fueron dados a luz por esta mujer? No. Pero el primero fue Jesús, es el primogénito, y después empezó a dar a luz. Pero cuando el hombre pecado echó por tierra la verdad, el lugar santuario de Dios y la verdad, la mujer no pudo dar a luz porque nadie escuchó la verdad. Hasta la última generación. Y acá lo dice, vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Los profetas todos querían ese privilegio. Pero ninguno pudo, hasta que no venía el Mesías no podían, claro. Entonces, ¿qué pasa? Jesús vence la cruz y Satanás es echado al cielo. ¿Por qué? Porque ahí nos redimió. Porque Jesús murió ¿dónde? En el reino del dragón. Y entonces liberó a los que estaban, como dice el autor de Hebreos en Hebreos 2, esclavos en el reino del dragón. Nos liberó a nosotros para que pudiéramos salir de ahí. Él ganó el derecho de que nosotros pudiéramos salir porque nos redimió por precio. Murió donde teníamos que morir nosotros. Para nosotros no tuviéramos que morir ahí en el reino del dragón, sino pudiéramos salir de ahí y vivir y nacer de Dios, como hijos engendrados por esta mujer vestida de sol, y hermanos de Jesús. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Para qué? Para que no puedan nacer de Dios. Entonces, engañando, ¿a quién tenía que engañar? A todos los hombres para que creyeran que son hijos de Dios y fueran los adoradores de él. Entonces, este engañaría al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, Apocalipsis 12:10, o sea, cuando Jesús venció, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahora vino a nosotros la salvación, la redención, Jesús nos redimió, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahora, ¿qué pasó ahora? Vino la salvación y el reino de Dios aquí a los hombres y empezaron a nacer de Dios, como dice el versículo 11. Y ellos, como Jesús, le han vencido,
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces la mujer siguió dando hijos en la angustia del alumbramiento, porque al primer hijo tuvo que darlo en la angustia del alumbramiento, y a los otros también, porque era perseguida. Y sus hijos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el versículo 12:12 dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero al cielo ya no puede ir más, y a los otros seres no caídos no los puede tentar más. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo de Aarón. Ya lo había dado a luz, y él había vencido. Y persigue a la mujer para que no dé a luz, pero la mujer empieza a dar a luz en la angustia del alumbramiento. Entonces fíjense, y esto es importante, Apocalipsis 12:13, ¿por qué? Porque el primer sello, lo primero que Jesús abre y se lo muestra a Juan, ahí ve Juan que hay un vencedor, y este vencedor sale y va a la batalla. ¿Y este quién es? Este hijo varón, no hay otro. Porque la mujer ya había dado a luz al hijo varón y ahora tenía que dar a luz a sus hermanos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila de Jehová, como él dice en el Cántico Moisés, como el águila que llevó, que revolotea sobre su nidada y lleva a su pueblo. Lo llevó así de Egipto a Canaán, para que volase de delante la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad son echados por tierra, o sea, por 1260 años. O sea, acá sabemos cuándo fue echado por tierra la verdad. Y cuando estudiamos las iglesias vemos que este periodo abarcó a Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, porque Tiatira es el periodo más largo que duró hasta que se cumplieron estos 1260 años, y en ese periodo la mujer Jezabel, disfrazada de iglesia cristiana, perseguía y asesinaba a los hijos de Dios. ¿A quién? A la verdadera iglesia de Cristo. Y fue echado por tierra. Entonces ahí se acabó la persecución. Entonces el versículo 14 llega hasta el tiempo en que es echada por tierra la verdad. Y la mujer no da más a luz. No hay hijos. Ahora, Apocalipsis 12:15. Ahí aparece de nuevo la iglesia de Cristo. Pero ¿qué pasa? No da luz. Porque este pueblo está buscando conocer la verdad. Como Jesús le dice al ángel de Filadelfia. Todavía no entró. Porque la puerta está abierta, pero no nació de Dios porque todavía no entró. Y la mujer arrojó de su boca. Y la serpiente, perdón. Arrojó de su boca. Tras la mujer. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva iglesia cristiana. La iglesia de Reforma. Aunque no había nacido Dios, era la iglesia de Reforma. Tras la mujer, agua como un río, para perseguirla, para que fuese arrastrada por el río. Y este río son los espíritus de demonios, que guían a los justamente a los que guiaron la Inquisición, a los jesuitas especialmente, a asesinar al pueblo de Dios. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había hecho a su boca. 1798. Se acaba la persecución. O sea, el pueblo de la iglesia de la Reforma huye a la tierra donde no había un rey, no había un monte. Y ahí encuentra tranquilidad. Pero ¿qué hace el dragón? Como vemos que hizo cuando creó un nuevo estado ahí en la tierra, porque no había un estado. Y cuando lo creó, dijo que iba a crear un monte similar al de Egipto y a todos los otros montes, y sobre ese monte se lo iba a adorar a él, al Dios de Egipto. Ahora, pero Dios, justamente, ¿qué haría? Retendría los vientos hasta que su pueblo encontrará la puerta abierta. Como Jesús le dice, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Y cuando la encontrara, ahí la mujer de vuelta estaría de nuevo en dolores de parto. Porque empezaría ¿a qué? Quedaría embarazada de nuevo. ¿Cuándo la mujer queda embarazada? Cuando es engendrado un hijo de Dios. Pero hasta que ese hijo sale de la panza de la mujer.
hasta que refleja plenamente la imagen de Jesús. Hay un periodo, es el periodo que el pueblo de Dios recorre el camino angosto hasta que entra por la puerta de la ciudad de Dios y es hecho parte de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante. Y ahí, recién ahí, es dado a luz por la mujer vestida de sol. Entonces, y lo que nos dice el Apocalipsis 12:17, porque la primera parte, la segunda y la tercera son los periodos de persecución de la iglesia, con el dragón haciendo guerra porque Dios suelta los vientos. Y Apocalipsis 2:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Finalmente se llena de ira contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Porque nuevamente tiene hijos, hay descendencia. ¿Y cuál va a ser el resto de la descendencia de ella? Los que son dados a luz en este tiempo, los 144.000. Porque ya nacieron. Porque ya son parte de la iglesia triunfante. Son hijos de la mujer vestida de sol, de la iglesia triunfante. Los que guardan los mandamientos de Dios. Porque estos sí los guardan, porque lo tienen escrito en la mente del corazón y tienen el testimonio de Jesús. O sea, tienen la fe de Jesús y, en consecuencia, tienen el mismo testimonio de Jesús. Porque como Dios le mostró en el Juárez, refleja ampliamente la imagen de Jesús. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Este grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús son los entendidos de Daniel 12, los que van a resplandecer. Porque ya son hijos de Dios, ya son parte de la iglesia triunfante. Ya fueron dados a luz por la mujer vestida de sol. Y es la simiente de la mujer que va a la batalla con Jesús, con el primogénito. Es la piedra cortada no con mano, que tiene que destruir la gran imagen de Baal, que tiene que predicar el fuerte pregón del mensaje de los 3 ángeles. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Sí, entiendo. Vamos a verlo gráficamente. No, dijo Gerardo que se entiende. Vamos un poco No hice pregunta. No, sí, seguro. Sí, ya dijiste que se entiende, sí. Sí. A ver. Vamos un poco arriba. A ver, quiero que veamos algo. Acá, vamos a usar este grafiquito acá. Entonces, el año 31, Dios levanta su iglesia y promete sustentar a la iglesia primitiva en el desierto por 1260 años, que es la mujer vestida de sol. La iglesia que está dando a luz. Y en todo ese periodo la mujer dio a luz. Y está el periodo de Éfeso, de Esmirna, el de la apostasía de Pérgamo y el de Tiatira, hasta que es echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y el primer sello es el tiempo en el que el primer vencedor sale a la batalla. Y ese tiempo dura ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el fin. O sea, Jesús sigue peleando hasta el fin. Por eso dice, Él va a estar con las 7 iglesias, peleando para salvar. Ahora, pero hay un periodo que la mujer no puede dar a luz. Entonces, y como vimos al estudiar las fiestas se tenían que cumplir, porque era una profecía. Y la primera fiesta que se cumplió, el día 14 del mes 1, en la Pascua muere el Cordero de Dios. Y nosotros vimos que uno de nuestros sabios dice que Jesús no murió en la Pascua. ¿Cómo no va a morir en la Pascua? Tiene que cumplirse la profecía. Entonces estuvo muerto y resucitó en el primer día de la semana. Y ahí se cumplió las primicias, porque resucitó él, y como dice Pablo, con él las primicias, y Jesús las llevó a su Padre, las presentó y vino para acá. Por eso están esos simbólicamente 24 ancianos. Y después se quedó con los discípulos predicando el Evangelio del Reino de Dios, sembrando la semilla del reino. Y en primicias, más 40 días, ascendió al cielo. Y un periodo, que es el periodo de preparación, tanto él para empezar su sacerdocio como los discípulos para poder recibir la lluvia temprana. Y en Pentecostés fue el comienzo de la lluvia temprana. ¿Qué pasó?
entraron al reino de Dios y fueron engendrados por Dios, y ahora tenían que llegar a, ¿qué cosa? Ser dados a luz por la mujer vestida de sol. ¿Por dónde estaban? Simbólicamente en la panza de la mujer vestida de sol. Habían sido engendrados, pero cuando nacen es cuando vencen. Cuando son dados a luz es como cuando vencen como Jesús. Y ellos vencieron, como dice el Apocalipsis. Y esta mujer, justamente, siguió teniendo hijos que eran engendrados por Dios, por medio de la lluvia temprana, cuando él nacía Dios, y siguió dando hijos hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y a partir de ese momento no habría lluvia porque no hay semilla. Entonces, si no se siembra semilla y nadie conoce la verdad y no conoce la puerta, no puede entrar al reino de Dios. Y ese periodo de Sardis, de Filadelfia, y hasta la Odisea, la mujer no podría dar luz. Entonces, como dice Jesús al ángel de Sardis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto, no conoces la verdad. Lutero tenía nombre cristiano, pero estaba muerto. Ahora, pero encontró los cadáveres de los dos testigos y salió de Babilonia. Y ahora fue formada la iglesia de Filadelfia. Y a esa iglesia reforma, buscando conocer la verdad, se oponía a los errores de Roma y fue perseguida, y hubo 30 millones de cristianos protestantes que fueron quemados vivos en la hoguera. ¿Por quién? Por Roma, por la mujer Jezabel, hasta que Dios retuvo los vientos. Entonces, ¿qué dijo Dios? Justamente al anunciar las profecías de las fiestas solemnes, que al final del tiempo, en la última generación, se iban a cumplir las fiestas de otoño, porque eran para el tiempo del fin, ¿no? ¿Qué pasaría? Cuando alguien recupera el conocimiento de la verdad, se escucharía el sonido de las trompetas, que era el día 1 del mes 7, y es el clamor de medianoche, como Dios le mostró a Jerome Miller y a Elena de White. O sea, cuando él barría toda la suciedad y la basura que había y ordenara las joyas proféticas, porque la profecía es el Evangelio. Jesús, cuando predicó el Evangelio, predicó profecía, y cuando entendiéramos la profecía, entenderíamos el Evangelio y el tiempo en que estamos, y, como dice Miller, daríamos un grito de gozo y nos despertaríamos. Ese grito nos despertaría. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Ahí el pueblo adventista empezaría a profetizar de nuevo. Acuérdense que Apocalipsis 10 habla que el pueblo adventista profetizó y el librito le amargó el vientre. ¿Cuándo empezaría a profetizar de nuevo? Cuando entendiera la profecía. Entonces, empezaría a profetizar con el clamor de medianoche. Y ahí se volvería, porque ya tendríamos de nuevo la semilla, y empezaríamos a sembrarla, y empezarían a ser los hijos de Dios. Habría un periodo de siembra, como dice Elena White, porque recuperaríamos el conocimiento de la verdad. En el conflicto de los siglos, página 517, dice ella, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El espíritu del pueblo de Dios. Apocalipsis. Cuando los cadáveres recobran la vida, ¿no? Apocalipsis. Claro, seguro. Ahí, cuando los cadáveres recobran la vida, suben al cielo una nube, o simbólicamente el pueblo adventista empieza a recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios. Entonces, ahí, cuando recuperamos ese conocimiento, el espíritu del poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. O sea, Dios empezaría a engendrar hijos. Pero todavía la mujer vestida de sol no los daría a luz. Porque como Dios les mostró en el Huay, ese pueblo empezaría a recorrer ese camino angosto. Pero algunos no llegarían al final. Los que da luz son los que entran por las puertas de la ciudad y se convierten en parte de la iglesia triunfante. Los vencedores son los hijos de la mujer vestida de sol. Porque los vencedores son los que llegan al final del camino. Pero el que no llega al final fue engendrado, creció, pero alguno crece 1 mes, 2 meses, 3 meses y no llega a los 9 meses. Ese es el tema, ¿no? Entonces, ahí viene la siembra, la lluvia temprana, y empieza a crecer esa cosecha, hasta que el día 9 del mes 7 es quitado el continuo. Y como Dios dijo, en este tiempo crecerían juntos el trigo y la cizaña, porque en el campo de padre de familia se sembrarían 2 semillas y caerían 2 lluvias.
Por eso Jesús en Apocalipsis, cuando le habla al ángel de Filadelfia, le dice que al que encuentre esa puerta y venza, lo hacer columna al templo de Dios, y que va a entregar de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, que estarían con ellos. Entonces, la cizaña, ¿qué es? Son los que, en vez de recibir el verdadero Espíritu Santo de la promesa y nacer de Dios, reciben otro espíritu y entran por otra puerta, recorren otro camino. ¿Dónde? Dentro de la sinagoga de Satanás. Por eso tenemos que poner línea sobre línea todas estas palabras. Y después de eso, cuando es quitado el continuo, porque la profecía solemnes, las fiestas solemnes anuncian días 1 al mes 7 trompetas, día 10 expiación. Y ahí nadie puede ir a confesar sus pecados conscientes, hay que ir antes. ¿Hasta cuándo? Hasta la puesta del sol del día 9. Entonces ahí es quitado el continuo, como dice Daniel 12. Desde el momento en que se ha quitado el continuo hasta tal fecha, tal punto, van a pasar tantos días. Ese es el continuo que es quitado al pueblo de Dios. Después viene el día de la expiación, donde Jesús, que son las bodas del Cordero, donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores, de los que la mujer dio a luz, y el día 11, el mes 7, va con ellos a la batalla. Y es tiempo de misericordia, como Dios le mostró en Juan. Y es el tiempo del fuerte pregón, donde el mensaje ahora se dirige a ¿quiénes? Al pueblo que está en Babilonia. Y ahí cae la lluvia tardía sobre los entendidos que resplandecen y enseñan la justicia a la multitud, y la lluvia temprana en la gran multitud que sale de la gran Babilonia. Y al final de ese periodo, los vencedores son dados a luz por la mujer vestida de sol, porque todos los que salen de Babilonia empiezan a recorrer ese camino, nacen de Dios. Ahora, pero los vencedores son los que son hijos de la mujer vestida de sol, la iglesia triunfante. Hasta que llega el día 14, el mes 7, y llega el fin, viene el tiempo de la ira, caen las plagas sobre los impíos, en la sexta plaga se produce la resurrección especial, y finalmente, después de eso, viene la nubecita, y el día 15, el mes 7, se produce la segunda venida, porque es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de bodas del Cordero. Ahora, ¿qué pasa ahí? Van a resucitar todos los vencedores que murieron. Y algunos fueron dados a luz por la mujer vestida de sol y otros no. Por ejemplo, desde Abel, el primero que murió, hasta Juan el Bautista, todos los vencedores del Antiguo Testamento, no habían nacido de la mujer, porque no habían sido engendrados por Dios. Y los vencedores, desde el tiempo, los que van a andar con Jesús en vestiduras blancas, por son dignos, desde el tiempo que fue echado por tierra la verdad, hasta que se produce el verdadero reavivamiento, que tampoco fueron perfeccionados. Entre ellos Elena de White y los pioneros. ¿Qué pasa con todos estos? Bueno, en la fiesta de bodas, lo que va a pasar es que hay una especie de repetición de lo que fue la Pascua. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando entra por la puerta estrecha del reino de Dios, empieza a comer cordero asado con panes y levaduras y hierbas amargas. Y ese es el periodo en que está en el útero de la mujer hasta que ha dado a luz. Y esa cena de Pascua se va a repetir en la fiesta de bodas para con todos los que no fueron perfeccionados por Dios simbólicamente. Entonces, cuando lleguen al cielo, todos van a recibir coronas, porque cuando lleguen al cielo van a ser vencedores. Por eso las coronas las reciben en el cielo. Ahora una pregunta. Sí. Adán y Eva Sí. fueron engendrados por Dios. Sí, pero No cayeron. por la mujer. No llegaron a ser hijos de la mujer. Entonces, eso es lo importante que entendamos. Entonces, y bueno, todo esto fue dado para que todas las fiestas solemnes anunciaran el Evangelio, todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que Dios dijo por Daniel, por Isaías, por todos los profetas, es para que alumbre el lugar oscuro y entendamos la profecía y sepamos dónde estamos. Y Apocalipsis apunta a eso, es la profecía que integra, es una profecía integradora que integra todo en una profecía. Y el objetivo es que nosotros podamos entender cuál es nuestra misión. Porque la misión nuestra está definida en Daniel 12, por ejemplo. Tenemos que ser la justicia multitud durante el fuerte pregón. Lo mismo que Apocalipsis 18.
Y Apocalipsis 14 muestra también cuál es el mensaje que tenemos que predicar. Pero lo importante que es que nosotros estemos preparados para predicarlo. Porque cuando empiece el fuerte pregón, ya está. Ahora, hay un pueblo que conoce la verdad, que además es vencedor, que es hijo de la mujer vestida de sol, y va con Jesús a la batalla. Y Satanás está en el horno porque la piedra fue cortada. Entonces lo que él tiene que impedir es que la piedra sea cortada. Pero lo más importante para él es impedir el clamor de medianoche. Ese es el tema. Entonces volvamos un poco. ¿Ven? Entonces volvemos acá. Eso es lo importante. Entonces, como esto sería importantísimo para nosotros, en Apocalipsis 5 se nos muestra lo siguiente. ¿Me están siguiendo? Sí. Buenísimo. Si me contesta entre todos, me dan más aliento para seguir. No sé quién está conectado o no, pero bueno, lo importante es que lo sigan. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 5? Acá esto es el objetivo, por eso es tan importante la profecía de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha buenísimo, del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro. Acá tendré que abrir la coma. Y por fuera sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque ese libro está en la mano de Dios desde siempre. Porque es el Evangelio eterno, es parte del Evangelio eterno. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Entonces, si no hay nadie digno, no se puede cumplir la profecía. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el padre de David, Jehová, el león de la tribu de Judá, ha vencido. Jehová ha vencido. ¿Cómo qué? Como cordero, para abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, porque si eso no pasaba, el plan de redención no se podía completar. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, porque este es Jesús glorificado. Los 7 cuernos, todo el poder, y 7 ojos es el Espíritu de Dios, los cuales son los 7 Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces acá tenemos un cordero glorificado, que es omnipresente. Por eso dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces viene él y toma el libro. ¿Y qué empieza a hacer? Y vamos al capítulo siguiente. Y esto es claro que es el Apocalipsis, porque justamente lo que tiene que abrir es la profecía. ¿Para qué? Para darnos a conocer a nosotros. Y Apocalipsis 6.1, Juan dice: vi cuando el Cordero abrió uno de sus sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Entonces, ¿para qué se abre la profecía? Para que nosotros la entendamos, porque es para nosotros. Y si Jesús vencía, no se podía abrir la profecía ni se podía cumplir. Entonces, todas las promesas hermosas que hay aquí, las bienaventuranzas, solo se pueden cumplir si Jesús vencía. La mujer no podía dar a luz si Jesús no vencía. O sea, su primer hijo era derrotado por el dragón, no iba a dar a luz ningún hijo. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque venció. ¿Y quién es el que venció? Jesús, el que venció y fue arrebatado para el trono de Dios. Y salió venciendo y para vencer. Entonces, ¿qué pasa? Va a la batalla. Entonces, va a la batalla, sale a la batalla. Y sale con su pueblo, porque él es el primer vencedor, el primogénito entre muchos hermanos, y es la cabeza de la iglesia. Y sale venciendo y para vencer.
Entonces vamos un poco a ver, creo que acá lo teníamos. A ver si tenemos los 7 sellos en algún lado, creo que por acá estaba. Eso está en el libro de Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis está, y acá esta es la estudio de profecía. El estudio que hicieron, que lo tenés en... Sí, también está el estudio que hicimos de Apocalipsis. ¿Qué página? Esta es la parte de PowerPoint de profecía. El otro está en... Entonces, fíjense, ¿esto cuándo ocurre? Cuando empieza el año de la buena voluntad de Jehová. Y cuando la puerta está abierta. Entonces Jesús sale venciendo y para vencer. Y va a vencer. Porque sale peleando y va a terminar peleando. Porque no va a dejar de estar con las 7 iglesias. Por eso dice, yo soy el que tiene en su diestra ¿a quién? A los ángeles de las 7 iglesias, todo el tiempo. Entonces sale peleando y va a seguir peleando. Entonces, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Y en Apocalipsis 12 aparece, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Cuándo empezó esto? Eso cuando, en Pentecostés del año 31, cuando empezó el reino de Dios. Y en Apocalipsis 19, 11 al 14, se muestra lo que pasa al final. Porque ahí Jesús va a la batalla. ¿Con quiénes? Con la iglesia triunfante. Lo último es lo que pasa en el tiempo de la iglesia triunfante, donde está la Nueva Jerusalén. Porque ya no es más iglesia militante, sino es iglesia triunfante. Entonces vi el cielo abierto de aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Entonces, ¿qué dice Jesús al ángel de Filadelfia? Esto dice, ¿quién? El santo, el verdadero. El testigo fiel y verdadero. Aquí está. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y los ejércitos celestiales. ¿Quién estaba con él? Sus hermanos, pero vencedores, porque estaban vestidos como él, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos, como él. Estos son los 144.000. Los hijos de la mujer vestida de sol, que van con él a la batalla. Esta es la esposa. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Justamente que Jesús sigue peleando y está en su caballo blanco. Todavía está peleando. ¿Hasta qué? Y va a seguir peleando hasta el final de la batalla. Porque la puerta se encuentra abierta durante todo el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces el mensaje del primer ángel anuncia que se está por cerrar esa puerta y está por llegar la boda del Cordero para esa generación. Entonces esto dura hasta que llegue el fin. Y el segundo caballo se nos muestra simplemente que Satanás sale a la batalla también. El segundo sello es Satanás cuando empieza a perseguir y asesinar a los hijos de Dios. Entonces cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba se le dio poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, no, que unos matasen a otros. Y se le dio una gran espada. Entonces los que persiguen matan aquí al pueblo de Dios. Y eso ocurre, fíjense, durante todo el periodo de Éfeso y Esmirna, hasta que Constantino decreta el fin de la persecución en el año 313. Y Apocalipsis 12, 13 y 14, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, y la perseguiría por 1260 años. Pero la primera etapa la persigue ¿cómo? Con la bestia romana, buscando asesinar al pueblo de Dios. Ahora, como Dios le mostró a Nehuay, y Jesús lo anunció recién el Apocalipsis, durante Pérgamo, el rey del norte, como dice Daniel 11, seduce a los violadores del pacto, y con ellos levanta las tropas con las que profanaría el santuario y la fortaleza, y pondría la abominación asoladora después de quitar el continuo. Ahí viene, en el Apocalipsis se muestra esa obra, porque Satanás cambia de estrategia y aparece otro caballo distinto.
Satanás cambia estrategia y busca corromper la fe de la iglesia, introduciendo en medio de ella su bandera negra, y seduce a los que abandonan el pacto santo. Y este es el tercer sello, que dura durante Pérgamo, y hasta que se reanuda nuevamente la persecución, que eso fue el año 380 después de Cristo. O sea, esto va al 313 al 380. Y ahí, ¿qué hace? Se le muestra a Constantino el símbolo de Baal que debía introducir en la iglesia cristiana. Y ahí aparece la doctrina de Jezabel, Baal Padre, Baal Hijo, Baal Espíritu Santo. Y aparecen todas las doctrinas paganas dentro de la iglesia cristiana, porque la imagen de Baal es la que juzga en la balanza, aparece la balanza, y manda al infierno o al purgatorio y se satisface con, justamente, terriblemente, con el dolor de sus hijos, supuestamente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y por supuesto Juan va y mira, porque esto fue abierto para nosotros lo entendamos. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y ahí está la balanza. La balanza pagana, el juicio pagano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañéis el aceite ni el vino. Entonces, ¿qué se les permite vender? Empieza a vender otra cosa. Pero Dios le impide durante ese periodo dañar el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir? Que lo que alimentaba al pueblo de Dios se mantendría. O sea, la fe del pueblo de Dios se mantendría pura a pesar de que aparecería otra cosa que se vendería. Bueno, la bandera de negros paganos, esa ya esto lo estudiamos nosotros, lo conocemos bien. Esa balanza que aquí aparece, que Anubis hace ese juicio, es justamente la tradición pagana, porque Satanás dijo, no morirás, entonces ¿qué pasa después de la muerte? Entonces inventó todas esas doctrinas de lo que pasa después de la muerte. El juicio a los muertos, el juicio inmediato después de la muerte, que enseña Roma, y se van al cielo, al purgatorio o al infierno. Por supuesto, todas esas imágenes de Egipto, pues el dios de Egipto, de Babilonia, Sodoma de Egipto, es el dragón. Y ahí todas las imágenes donde ellos representan al dragón. Aquí la serpiente con 2 cabezas, que es en el piramidión, es Ra, el dios sol, el que está en la punta de las pirámides, al que adora a la bestia egipcia, adora a la bestia egipcia, la bestia romana, y va a adorar a Estados Unidos. ¿Y quién es? Es la serpiente, es el dragón, acá como lo muestro. El sol, dios sol, Baal, es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y aquí, en estas imágenes, acá abajo se ve que el que los lleva al cielo, acá está la serpiente, y acá están sus 12 apóstoles, que llevan a esta barca con los muertos hasta el cielo. Esto es la tradición egipcia, porque estos 12 son los 12 signos del zodiaco. Y acá está la serpiente, el sol y los 12 signos del zodiaco. Y acá llevando las almas. Y después los paganos, digamos, paganos griegos lo transformaron eso en Caronte, que los llevaba en la barca era Caronte. Y los llevaba de un lado de un río hasta el otro, el río Aqueronte. E iban al reino de Hades. O San Cristóforo, el que llevó a Cristo a los infiernos y lo trajo de vuelta. Ahora, los dioses del inframundo. Y los filósofos son los que más creen en esto. Y acá tenemos, por ejemplo, a Goethe, llegada de Goethe a los Campos Elíseos, grabó el siglo XIX realizado por Franz Nador. ¿Por qué? Porque estudia filosofía, y es la filosofía de los griegos, y todas esas cosas se las creen. Y el que estudia esa filosofía, y justamente los apóstatas usaron eso para crear la doctrina de Jezabel. Como dice Roma, esto es lo que usan ellos. Y bueno, está el infierno, el limbo de los infantes, el limbo de los padres y el purgatorio.
Y acá tenemos a San Cristóforo llevando a Cristo. Fíjense que lo dibujan con la cara de perro como Anubis. Y es un santo. Y ese supuestamente es Cristo. Y tiene la cabeza del sol, y ese Cristo es el que fue llevado al infierno por Anubis. Y bueno, por eso es lo mismo, toda la misma adoración. Por eso Dios la llama la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto. Donde murió Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Para qué? Murió Jesús ahí para salvarnos. Y acá están todas las imágenes que usan ellos. Porque al Dios de Egipto lo llaman el Dios de la Trinidad. Bueno, después de este tiempo, como hay un pueblo que no se postraba ante las imágenes de la bandera negra de los paganos, justamente los apóstatas, después de llegar a conocer las profundidades de Satanás, se unen a la bestia romana para perseguir y asesinar a sus hermanos. Entonces el cuarto sello es este, que es el tiempo de la persecución. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo. ¿Por qué amarillo? Porque los que entran por la puerta ancha mueren, no tienen vida. Están como sardis, el mismo color que sardis. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Estos son los que entran por la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, porque adoran a la abominación desoladora. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, con las bestias de la tierra. Entonces, los apóstatas se unen a las bestias, a la bestia romana y a los reyes de la tierra, empiezan a asesinar al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo dura este periodo? Hasta que Dios retiene los vientos y llega el fin de la ira. Y en este periodo, justamente, es echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y se pierde el conocimiento de la verdad, al fin del periodo de los 1260 años. Entonces, desde el 380, que empieza de nuevo la persecución, ahí empieza este cuarto sello, porque los apóstatas empiezan a perseguir con el poder de la bestia romana, y dura hasta el fin de la ira, 1798 después de Cristo. Este es el tiempo del cuarto sello. El tercer sello va del 313 hasta el 380. Y el segundo, desde que comienza la iglesia cristiana, el 31 hasta el 313. Y ahora después de esto viene el quinto sello. Justamente cuando se acaba este periodo, porque ya no pueden matar más, porque Dios retiene los vientos, como aparece en Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, lo que aparecen en Daniel 7, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mal, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, 1798 se detiene la persecución. ¿Hasta qué? Hasta que haya 144.000 columnas del templo de Dios, hasta que la mujer vestida de sol dé a luz a los primeros 144.000. Recién ahí, cuando la mujer haya dado luz, Dios va a soltar los vientos. Y ahí la iglesia triunfante, la esposa, va con el esposo a la batalla. Ahora viene el quinto sello, que los primeros adventistas lo entendieron mal. Entonces, ¿qué dice ahí? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, simbólicamente, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, durante el segundo sello y el cuarto sello. Porque ese es el tiempo de la iglesia triunfante, de la iglesia primitiva, la mujer que daba a luz, y sus hijos eran muertos. Y eran muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Por qué? Porque ellos retenían la verdadera Biblia, aunque Roma ya hubiera creado los cadáveres de los 2 testigos en el año 382. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero,
no juzgas si vengas nuestra sangre los que moran en la tierra. Entonces esta es la pregunta. ¿Cuándo va a ser vengada nuestra sangre? ¿Cuándo llega el día de la ira? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, ¿no? ¿Por qué? En 1798 Dios retiene los vientos y dice, bueno, no pueden caer todavía las plagas, ustedes descansen. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? El quinto sello empieza. ¿Cuándo? 1798. ¿Y cuándo termina? Cuando llegue el fin. Cuando sea predicado el fuerte pregón. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, Dios suelta los vientos aquí, cuando hay columnas. A partir de ese momento, por este periodo es el fuerte pregón, y acá se completa el número de los mártires. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, hay un número que se tiene que completar y no lo conocemos, ¿no? Pero eso ocurre durante el fuerte pregón. Entonces, ¿con quién se va a embriagar la mujer ramera? Con el pueblo de Dios que, como en el tiempo, como en el edicto de Tesalónica, el 380, no adoraban a la bestia ni a su imagen. O sea, no reconocían a la iglesia de Roma como la verdadera iglesia de Cristo, ni adoraban a su ídolo. Y en Apocalipsis 13:15 leemos, y se le permitió fundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, durante este periodo, el fuerte pregón, ¿quién va a hablar? Satanás va a hablar. Los demonios van a hablar con la gente y se van a hacer pasar por Jesús y van a hacer esa obra. Y finalmente, Apocalipsis 24, que leemos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora, ¿pero qué tiene que pasar para que esto pase? Fíjense, si acá se echó por tierra la verdad y dieron muerte a los dos testigos, ¿qué tiene que pasar? Lo más importante está acá, en el tiempo de la Odisea, desde que ese pueblo se empieza a despertar hasta que hay una iglesia triunfante. Este es el punto clave. Y este es el punto clave para nosotros. Y el Apocalipsis fue dejado para que este pueblo pudiera despertarse, entender lo que está pasando y prepararse. Entonces el quinto sello dura desde 1798 hasta que llega el fin. Y ahí se completa el número de los mártires y no va a morir ninguno más. Porque al tiempo de las plagas ninguno va a morir. Dios no va a permitir que haya más mártires. Sexto sello es el gran día de la ira de Dios. La ira de Dios. Y este es el sexto sello. Y fíjense lo que habla Apocalipsis 6, 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. ¿Cuándo pasa esto? Después del fuerte pregón. Y el sexto sello, justamente este evento que está escribiendo el sexto sello, pasa en la sexta plaga. Es lo que hace secar el gran río Éufrates. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes, y después de eso, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y como Jesús dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, porque como él dijo, viene Satanás, viene abominación asoladora y dice, huyan los montes. Y ahí viene la angustia de Jacob. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Y esta es la sexta plaga. Entonces, después de eso aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, cuando uno entiende las iglesias, puede empezar a entender esto. Si no, como los primeros adventistas no lo entendieron bien, entendieron otra cosa. Y finalmente viene el tiempo del séptimo sello, que es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de boda del Cordero. Entonces, la fiesta de los tabernáculos es lo final y es el tiempo del séptimo sello. Porque es sencillo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. ¿Por qué? Como Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga y todos sus ángeles con él, ¿quién queda en el cielo? Nadie. Por media hora. Y media hora equivale aproximadamente a una semana, al tiempo de justamente la fiesta de los tabernáculos. Y ahí viene el Hijo del Hombre. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y como dice Elena, juntos entramos en la nube y durante 7 días fuimos ascendiendo al mar de vidrio. Ese es el tiempo de la fiesta de bodas del Cordero, que son 7 días y un octavo día, que es el de la Santa Convocación. En el cielo, dice, donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. ¿Por qué? Porque ahora todos los que redimió ya son vencedores. No solamente los 144.000 o los que vencieron durante el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, por eso es importante entender la fiesta de los tabernáculos, es la promesa de Dios. Por eso esa es la cena de bodas del Cordero. Entonces, pero todo esto no puede cumplirse si no hay un pueblo que lee, oye y guarda. Entonces la clave está acá. ¿Dónde? En el pueblo adventista, porque la profecía es clara. ¿Qué hora es? ¿Estamos a tiempo? Bueno, entonces retomamos después este estudio. Acuérdense, llegamos acá. Entonces la clave ¿dónde está? Entender justamente qué pasó. Entonces, ¿cuál es el pueblo que va a leer, oír y guardar? Y ahí vamos justamente al tiempo del fin, cuando Dios retiene los vientos y abre el librito. Entonces, no, ya paramos ahora. Lo vamos a ver la próxima. Entonces, la próxima empezamos con Apocalipsis 10 y 11. No sé cuánto queda. Y bueno, no, pero ya está. Entonces, lo importante era esto. Entonces, si entendieron los conceptos como los fuimos integrando, eso es importante. Bueno, vamos a parar aquí.